Dios me lo bendiga, hermanos y amigos. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios que nos permite estar reunidos en su casa para honrar y glorificar su santo nombre. Vamos a ir a su bendita palabra. Hoy leeremos en 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 10. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, lo deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias por eso. Gloria a Dios, la alabanza, la adoración al que vive y reina para siempre. Gloria a Dios en esta hora, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, porque tú hablas, Señor, a través de tu bendita palabra. Yo te pido, Señor, que en esta hora prepares al pueblo, prepares la iglesia y todos aquellos, Señor, el cual esta palabra, Señor, tendrán acceso. Que seas tú, Señor, hablándonos, exhortándonos, Señor, animándonos, Señor, para que sigamos hacia adelante, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, mi Dios. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Señor, usa mi vida como ese instrumento, ese canal, Señor, ese gloria, Señor, transmisor de tu palabra, Señor, a cada vida y a cada corazón en el cual yo soy el primero necesitado, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Gloria a Dios en esta hora, Padre. Recibimos ese mensaje que será de edificación, de exhortación y consolación para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, mis hermanos, de este mensaje será el cristiano y su templo celestial. El cristiano y su templo celestial. Hermanos, en estos tiempos que vivimos tiempos de zozobras, tiempos de preocupación, tiempos de intranquilidad, donde las necesidades se acrecientan. Vivimos en tiempos de inseguridad, de temor, donde ya no hay solución. Aún las cosas ya no son suficientes. Vemos el costo de la vida se ha puesto tan caro que ya lo que ganamos o que logramos hacer ya no es suficiente. Inalcanzable para nosotros los humanos. Las familias tienen que trabajar obligadamente dos. ¿Por qué? Para producir y poder sobrevivir. Y si vemos en general en este planeta Tierra, el ser humano está preocupado. La emigración en la historia del ser humano siempre ha existido.
Sabemos que cuando el pueblo de Israel fue el primero que emigró de un lugar a otro, por muchas circunstancias y porque Dios lo permitió. Y ahora en día no es la excepción. El ser humano anda de lugar de norte a sur, de sur a norte, buscando una mejor vida, buscando una mejor estabilidad económica, un lugar donde haya paz, un lugar donde haya tranquilidad, un lugar donde se quiere sentir seguro de todo temor, de todo miedo, donde haya confianza, donde le aseguren de que todo va a estar bien, donde va a haber paz. Pero como hijos del Señor y como iglesia tenemos que saber de que en este mundo no va a haber una paz completa. Ahora cristianos somos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos su iglesia, como Cristo nos reconoce el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Pero hoy estaremos hablando, mis hermanos, del templo espiritual del Hijo de Dios. ¿Por qué el templo? Jesús dijo de que nosotros, el apóstol Pablo enseña que somos templo y morada de Dios, donde la presencia de Dios habita. Y esto no es nuevo, mis hermanos. Cuando Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, donde eran esclavos literalmente, viviendo muchos años de esclavitud allí, Dios los llama a sacarlos, a liberarlos, para llevarlos a una tierra prometida. Y cuando fueron sacados literalmente, mis hermanos, y estaban en un lugar desierto, caminando, andando, Dios cuidaba de ellos. Y del capítulo 25 al 30 de Éxodo, Dios ordena a Moisés construir un tabernáculo donde iba a tener todas las cosas necesarias allí, porque la presencia de Dios se iba a manifestar en ese lugar. Pero ellos tenían que andar en obediencia, en santidad y pureza delante del Señor, quiere decir estar de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad de ellos. Quiere decir que para estar en algo, para que funcione, mis hermanos, tiene que haber una sola voluntad. No pueden haber dos voluntades o dos acuerdos, es un solo acuerdo. Y el propósito era obedecer la voz de Dios. Y vemos de que construyeron ese tabernáculo de todos los materiales de que Dios les dijo que tenían que hacer, porque la gloria de Dios se iba a manifestar en ese lugar. Pero viendo la lectura de esta noche, mis hermanos, vemos de que ahora nuestro cuerpo es un templo y morada del Espíritu Dios. Es ese tabernáculo, mis hermanos. Pero lo más importante ahora en día en sí no es el tabernáculo, no quién habita dentro de ese tabernáculo, de ese templo. Porque vemos de que ese templo, también ese tabernáculo que el pueblo de Israel construyó, fue temporal, no fue eterno. Por eso hasta el día de hoy ellos vimos que en el desierto ellos nunca construyeron ciudades ni casas que fueran estables para quedarse allí, porque era transitorio, porque era pasajero, porque Dios les prometió que los iba a llevar a una tierra prometida. A nosotros como iglesia ahora Cristo no nos ofrece un lugar permanente y eterno en este mundo, sino que una patria celestial. Dice que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia, la misericordia del Señor, hermano, donde no habrá más dolor, más llanto, ni más enfermedades, porque el Señor será el que estará con su pueblo y nada malo nos sucederá, mis hermanos. Pero volviendo al tema principal, hermanos, el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, ese tabernáculo donde la presencia del Señor se va a manifestar. Y como el apóstol Pablo habla aquí sabiendo, dice, sabemos pues que si nuestra morada terrestre, está hablando de este cuerpo, el tabernáculo, dice, se deshiciere, tenemos a Dios, ¿verdad? Tenemos a Dios todopoderoso, porque el humano se afana, se preocupa en lucir bien, en sentirse mejor, hermano. Y no es que sea malo a lo físico, pero al eterno ningún provecho tenemos, mis hermanos. O sea que todo aún está físicamente. El apóstol Pablo dijo, no temáis quien mata la carne, sino quien mata el espíritu, mis hermanos. Que en este cuerpo nosotros aprovechemos, mientras que estamos en este cuerpo, glorificar el nombre del Señor, para que en mi corazón y en su corazón habite la alabanza para Dios, habite la adoración. Y si este tabernáculo carnal terrestre, mis hermanos, porque el tabernáculo de aquel tiempo fue creada de cosas de la tierra también, que Dios pidió, mis hermanos, usted y yo, es cierto que venimos de papá y de mamá, pero ellos fueron también formados del polvo de la tierra, porque Adán
y Eva de allí salieron, mis hermanos. Pero lo más importante no quiénes somos nosotros en el cuerpo, sino quién habita en nosotros. Que sea la presencia del Señor, mis hermanos, que habite en mi corazón y en su corazón. ¿Qué decía David en el Salmo 103? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser todo tu santo nombre. Que en mi vida habite la presencia del Señor. Y si este templo se hiciere, si físicamente no estamos bien, mis hermanos, pero que el espiritual se vaya fortaleciendo, que el espiritual se vaya sanando, que el espiritual vaya volviendo, mis hermanos, a la presencia del Señor. Porque de este mundo no podemos ir a ningún lado. Si la presencia del Señor no está ahí, en vano es. Pero sabemos que en el Salmo 139 habla el salmista David, que dice que a dónde huiremos, porque ahí está la presencia del Señor. Si lo vemos del lado positivo, no estamos solos. Y eso es lo que necesitamos, la presencia del Señor. Si este tabernáculo, mis hermanos, terrestre se hiciere, tenemos a Dios, dice, un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna, mis hermanos, en los cielos, la presencia del Señor. Por eso es que usted y yo debemos de amar, estar en la presencia del Señor, gozarnos en las cosas del Señor, porque ahí es lo que vamos a ir a adorar, a glorificar el nombre del Señor. No tenemos que esperar llegar al cielo para ser adoradores. Dice que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, en el libro de Juan capítulo 4, versículo 24. Y tales adoradores, es necesario que le adoren, es menester, es importante, es un sentido de urgencia, de necesidad, mis hermanos. Y es de que la alabanza sea para el Señor, mis hermanos. La importancia no es en qué vivimos, sino quién es el que vive ahí. ¿Quién vive en mi corazón? Que Cristo vive en mí. Que hay un espíritu de gratitud y alabanza, mis hermanos. Y ese es el trabajo de nosotros. Fortalecer el hombre espiritual, no el hombre carnal, mis hermanos. Que nuestro estado físico tal vez no luzca bien, pero el espiritual esté fortalecido para honra y gloria del Señor. No es fácil, mis hermanos. Entonces, ¿qué estamos edificando nosotros? ¿Estamos edificando lo carnal o lo espiritual? Que creemos que estamos haciendo lo espiritual, mis hermanos. Además, físicamente no le podemos agregar más. Es más, le podemos quitar, pero no ponerle más. Y los días que usted y yo vivamos en esta tierra y en este cuerpo, esto es simplemente el aparato, el envoltorio, pero lo valioso y lo importante es el espíritu que Dios depositó en nosotros y es el que se debe de glorificar y fortificar para el Señor. Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, quiere decir nacer de nuevo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo centrado a la diestra de Dios Padre. No busquéis las cosas de abajo, las terrenales, porque son temporales y perecederas y se acabarán, mis hermanos. Así es que si usted y yo estamos buscando la estabilidad eterna, la estabilidad siempre, la mejor economía, no hay mejor lugar que estar en el Señor. No es el lugar, sino es el momento, mis hermanos. Y que ahora mismo, porque la presencia del Señor está con usted y conmigo cuando vivimos en obediencia en el Señor, cuando vivimos en santidad, cuando nos hemos negado a nosotros mismos y nos hemos entregado al Señor. Así que, mis hermanos, la casa y el tabernáculo que usted y yo debemos de establecer, ese es nuestro espíritu, el alma, mis hermanos, porque un día volveremos al polvo de la tierra y esta alma, este espíritu, irá a la presencia del Señor y allí es donde estaremos con Él por toda la eternidad y todo esto se quedará acá en la tierra porque es materia. La morada terrestre, mis hermanos, es una referencia al cuerpo terrenal en el que vivimos ahora mismo, que es nuestro tabernáculo físico, como se habló en Éxodo. Pero sabemos de que nuestro templo, mis hermanos, el verdadero, es a través de la presencia del Señor. Jesucristo en nosotros. Por eso dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que usted y yo seamos subyugados a la voluntad de Dios. Que usted y yo vivamos para el Señor. Aquí vivimos en este cuerpo, pero que vivamos para Él. Que nos volvamos, mis hermanos, dependientes de Dios. Como aquel que no puede vivir con aquella necesidad. Como aquel que necesita consumir aquello porque le es necesario. Que el amor del Señor, que la presencia del Señor sea indispensable en nuestras vidas.
Entonces vemos de que la palabra del Señor, como dice, la cual es una casa, dice, celestial en los cielos. Un edificio, una casa no hecha de mano, sino eterna en los cielos. Y Dios nos va construyendo, mis hermanos. Pero necesitamos ponernos en la voluntad del Señor. Y todo constructor, todo el que edifica algo, mis hermanos, que es bueno, no va a ser fácil. Vamos a pasar situaciones en esta vida. Vamos a pasar circunstancias en esta vida. No nos van a ver, no todo el mundo va a ser amigo de nosotros. No vamos a ser agradables a muchas personas. Pero lo importante es que seamos agradables a nuestro Señor, mis hermanos. Porque a Él es que tenemos que rendirle cuenta. Mi hermano y amigo que escuche esta palabra, es tiempo de agradar al Señor. No es tiempo de agradar a nosotros mismos. No es tiempo de quedar bien con la mucha gente o lo que piensan de nosotros. ¿Qué piensa Cristo de mí? Queramos ser como Él. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, mis hermanos. Porque queremos construirnos en Él, porque queremos vivir una eternidad con Él. Como iglesia sabemos que hay un cielo que Cristo nos promete, nos ofrece en Juan 14, pero también hay un lago de fuego de castigo que será eterno, mis hermanos. No podemos estar jugándole al ser cristiano, al evangelio. Necesitamos que usted y yo estemos seguros que si ahora mismo partimos de esta tierra, vamos para el cielo o para el infierno. Y si usted sabe para dónde va, ¿qué está haciendo? Necesitamos escapar de este estilo de vida. Estamos en esta tierra, en este cuerpo, pero no para agradar al cuerpo. Por lo tanto, también dice, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de la presencia del Señor. Porque ya vamos a estar en la presencia, pero necesitamos sentirlo ya. Imagínense las personas que viajan al espacio, necesitan tener un entrenamiento bien avanzado y crear un clima en esta tierra para adaptarse fácilmente para entrar allá. Cuanto más nosotros como hijos de Dios, si vamos a estar en la presencia del Señor, que es lo más hermoso, la santidad de Dios, necesitamos que su espíritu y el mío esté en santidad, en la presencia del Señor. Y dice la palabra, por eso también gemimos. La palabra gemir es que no es nada fácil, mis hermanos. Es llorar, es sufrir, porque va a ser una lucha entre la carne y el espíritu, es lo que dice Gálatas 5, ¿verdad? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque el espíritu quiere agradar a Dios, pero esta carne no quiere agradar a Dios. No sé si la suya, pero la mía no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere estudiar, quiere otras cosas, mis hermanos. Eso me pasa a mí. No sé a usted qué le pase, o a usted, amigo. No esperemos de que esta carne quiera, ella no va a querer. Pero vamos, el hombre espiritual, el hombre de Dios, la mujer de Dios, va a buscar del Señor, mis hermanos, porque quiere acercarse al Señor. Gemimos. El gemir, mis hermanos, se cree que es algo tan voraz e interno, que dice que hasta las células del cuerpo se mueren del que gime, porque es un dolor tan profundo, donde no hay una respuesta, mis hermanos, porque anhelamos, gemimos estar en la presencia del Señor. Ahora mismo dice que muchos de los mártires claman y dice al Señor que cuándo vendrá Él a vengar la sangre de aquellos mártires de Cristo, pero Cristo no ha venido. Porque sí hay almas que salvar y porque la iglesia todavía no está preparada. Pero ese día se va a terminar. Ese día se está acabando, mis hermanos. Pero que usted y yo estemos seguros que vamos. Porque si yo no estoy seguro que voy para allá, no le puedo asegurar a otro que puede ir para allá. Luchemos por nuestra vida con gemido, mis hermanos, que deseando ser revestidos de aquella, que deseamos de aquella habitación celestial, y que es la habitación, la presencia del Señor. Cuando sucedió la transfiguración que Jesús tuvo con sus discípulos y de repente apareció la presencia, una nube, y apareció Elías y Moisés y pasaron un tiempo bien hermoso, y uno de los discípulos dijo: Señor, ¿será que construimos una ramada para que se queden todos y nos quedemos? No, como dice, esto no es momento todavía, solo para, como dice, para que le echen un ojo lo que va a haber allá en la patria celestial, para que no nos la perdamos, para que no nos hipnoticemos en las cosas aquí como niños en juguetes, cuando no todo el tiempo tenemos que ser niños, tenemos que crecer espiritualmente. Iglesia del Señor, si hemos entendido al Dios que
que servimos, ya no es tiempo de quejarnos, ya no es tiempo de ser niños, necesitamos crecer, necesitamos madurar, es tiempo que tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritualmente, porque usted le dará cuenta, yo le daré cuenta al Señor, qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual, qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos dio, si en realidad lo estamos usando para vivir en obediencia y santidad, y para decirle a aquellos que nos pongamos firmes, porque Cristo viene pronto. Sino revestidos de aquella nuestra habitación celestial, el cual no será hecha de mano de hombre, sino que hecha por las manos del mismo Señor. Y es lo que dijo Jesús en Juan 14: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté y vosotros también estéis. En Juan 17, Jesús, cuando oraba por los discípulos, 24, dice: Padre, para que donde yo esté, pues ellos también estén conmigo. Gloria a Dios. Esa es su iglesia, mis hermanos. Así que necesitamos ser, mis hermanos, que esa casa, que este vestido espiritual de nosotros esté cada día más purificado, mis hermanos. Y dice el verso 3, así seremos hallados vestidos, dice, y no desnudos. Hermanos, nos preocupamos que nuestra vestidura se vean bien. Ojalá que, yo deseo que las suyas y las mías sean la marca de Cristo, ¿verdad? Aleluya. Porque nos gustan las marcas, pero la marca de Cristo es la mejor. Y el mensaje aquí primeramente es para mí. ¿Qué marca tiene mi vestidura espiritual? Que diga celestial, ¿verdad? Aleluya. Que diga celestial. Que diga eterna. Amén. Que diga no perecedera. Amén. Recuerde que el pueblo literalmente dice que su ropa nunca se envejeció. No iban de shopping, no iban a la sastrería, ni mucho menos a la lavandería. Y igual ellos vivían, miren. Para el Señor, ¿en qué estamos nosotros edificando? ¿En qué estamos construyendo, mis hermanos? Pues si seremos hallados vestidos, dice, y no desnudos, que estemos vestidos en la presencia del Señor. Porque ¿qué sentido es que yo esté bien vestido físicamente? No quiere que vamos a salir literalmente desnudos, pero la vestidura espiritual es más importante, no de religión, no de idea, no de, mis hermanos, de pensamientos humanos de la nueva era o tantas cosas, sino revestidos del poder del Señor y de la bendita palabra del Señor. ¿De qué están hechos mis vestidos? Y no olvidemos que Adán y Eva se pusieron hojas. Quieren ir la justificación de ellos mismos. Quiero estar desnudo y eso fue algo momentáneo, hermano, porque cuando llegó el calor, esas hojas se secaron, se murieron. Ese es cuando nosotros humanamente queremos justificar lo que hacemos, pero delante de Dios estaban desnudos. Necesitamos las vestiduras celestiales, ¿verdad? Donde no importa lo que piensen acá, pero para el Señor estamos vestidos. Recuérdese de que cuando le habla a la iglesia de la Odisea, habla también de decir que sos rico, que tienes todo eso, pero para mí son unos pobres desventurados, desnudos, pobres, ciegos. Entonces necesita ser vestido para que no enseñéis vuestras vergüenzas. Y la vergüenza es espiritual, mis hermanos. La pregunta, ¿el Señor se avergüenza de mí o no se avergüenza? Esperemos de que no seamos causa de vergüenza, sino de gozo. Aleluya. Que Él se goce. Esos son mis hijos que están limpiando su vestidura. No son perfectos, pero están planchando esa vestidura. La están limpiando todos los días. Les está costando, obvio sí, pero ahí están cada día tratando de limpiarla. Como el lino fino, el lino es muy hermoso, pero fácilmente se arruga. Usted y yo fácilmente nos alejamos de Dios. Es más fácil alejarse que acercarnos a Dios. Por eso mi lucha y la suya es acercarnos al Señor en obediencia, santidad y pureza. Y va a decir, pero a veces el ser humano no entiende. Otra vez a la iglesia, otra vez que... Pero decimos otra vez a comer. Ahí si no decimos para este cuerpo que va a ser temporal, que volverá a la tierra, ¿por qué no por un cuerpo celestial que un día el Señor nos dará para vida eterna, mis hermanos? Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, dice, porque así mismo dice, lo que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos, dice, con angustia. ¿Por qué no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para
para que lo mortal sea absorbido por la vida, que ya quisiéramos que este cuerpo físico dejara de ser, para que lo espiritual, pero es necesario dejar este cuerpo para tener esa vestidura completa. Mientras tanto tenemos que estar en el ejercicio de la práctica, limpiándolo, mis hermanos. Este cuerpo, estamos en este cuerpo, pero es el envoltorio, es el envase nos manda, el envase no es lo importante, ¿verdad? Es lo que hay dentro de ese envase. Sí. El producto es lo valioso en un envase, y a veces nos dejamos ir por la portada, por la figura, y nos damos cuenta que a veces compramos algo que no nos dio el resultado que queríamos. Decimos, no, ese producto no sirve, porque nos dejamos guiar por la apariencia y no por la sustancia que hay ahí. Entonces, mis hermanos, que usted y yo no seamos apariencia, sino que seamos lo verdadero que hay dentro de ese templo, ¿verdad? Que sea la presencia del Señor, que haya reverencia, que haya temor, que haya amor. No importa que nos critiquen y nos digan un montón de cosas, que somos ya anticuados, mis hermanos, pero usted y yo queremos agradar al Señor, para que el hombre espiritual se vaya erguiendo conforme a la palabra del Señor, mis hermanos. Quisiéramos que ya lo espiritual, obvio, yo quisiera que esta carne fuera espiritual, es lo que quiere decir ese versículo. Yo quisiera que esta carne sintiera amar al Señor, pero no esperemos. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros, para que controle los deseos de la carne. Cuando nos habla Gálatas, mis hermanos, en el capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y nosotros quisiéramos que esta carne pensara en santidad, pero ella no va a pensar en santidad. Pero el Espíritu nos pone el deseo y tomamos decisiones para bien o para mal. Más el que nos hizo, dice el 5, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras y la autoridad del Espíritu Santo. Él nos ha dado el poder, mis hermanos, para tomar decisiones, hacer lo correcto, lo incorrecto, lo santo, lo justo, lo perfecto o lo pecaminoso. Entonces, yo no puedo culpar al hermano, a la hermana de lo que yo hago, porque soy consciente y tomo decisiones propias, mis hermanos. Por eso necesitamos conocer la palabra del Señor, que no nos engañen, para que tomemos decisiones que nos afectarán a futuro y no culpemos a nadie. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, el poder, la autoridad, mis hermanos, para agradarle al Señor. Así que el 6 dice, así que si vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, tenemos que saber de que no tenemos que vivir para agradar al Señor, a este cuerpo, porque si yo vivo para agradar a la carne, estoy ausente de la presencia del Señor, lo que dice el versículo. Así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, siéntese, porque por fe andamos y no por vista. Quiere decir que no vivamos confiados en las cosas de este mundo, ni nos hagamos que vamos a ser eternos acá, porque no. Pero dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos, dice, estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Hacer la lucha que a veces no quisiera. No, yo ya quisiera ser espiritual, no quisiéramos sentir las cosas de esta carne, y a veces le hemos dicho en nuestra ignorancia, Señor, llévame ya, porque ya no. Entonces el Señor quiere decir que no estás preparado. Si no puedes controlar a tu misma carne, no vas a poder controlar a nadie más. Hermano, la lucha, porque mi lucha es conmigo mismo, no es con el hermano, no con lo que está en nosotros, es mi decisión propia. Pero vemos de que el Señor nos ha dado ese espíritu de poder y de dominio propio, mis hermanos. Pero es mejor estar ausente, pero mientras tanto hay un propósito en este cuerpo. Y dice el 9, por lo tanto, procuremos también, dice, ausente o presente, serle agradable. Quiere decir que no importa, vivamos en la carne, estemos el Señor, pero ahora que estamos en la carne, vivamos para agradar al Señor, porque si yo ahora no le agrado al Señor, no le voy a agradar allá. Va a ser estando acá. Obvio, ya como dice, pues me dado cuenta que cuando una persona muere, hasta una reverencia le tienen al que murió. No hay que decir nada, porque ya el difuntito, ya como que dice, ya está en la presencia del Señor, o era tan buena la persona. En este cuerpo que se demuestra, porque estamos en la lucha, estamos en la batalla, estamos en el momento de tomar decisiones, mis hermanos. El que murió ya no puede tomar decisiones ninguna. Ahora es importante
Dice el 9, por tanto, procuremos también ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Quiere decir que mientras vivamos, mis hermanos, y como hijos del Señor, si somos de Él, vivimos aún estando en el cuerpo o fuera del cuerpo, viviremos en la presencia del Señor. Pero ahora es que se demuestra si verdaderamente somos hijos de Dios en la lucha, en las dificultades, en la batalla de este cuerpo, en las circunstancias de este mundo que nos enreda, mis hermanos, y que vivimos fatigados y a veces caemos en el sistema y nos olvidamos qué es más importante, la vida física, las cosas materiales, y no nos olvidamos que lo más importante es lo espiritual, lo eterno, lo no perecedero. Y si algo va a ser eterno y no perecedero, no lo vamos a construir con nada de este mundo. Tiene que ser con algo celestial, con la palabra del Señor que vive y reina para siempre, mis hermanos, con el Espíritu Santo que vive y reina para siempre, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y el verso 10 dice, porque es necesario que era importante, menester, que todos nosotros, ahí dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí en la iglesia, mire, al tribunal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No dice en el mundo, en el cuerpo, mis hermanos. No que yo, como que le dijeran a uno, ¿para qué usaste ese cuerpo tú allá? ¿Para qué ¿En qué invertías tú tu cuerpo? ¿Para qué era instrumento este cuerpo? ¿Para mi alabanza? ¿Para mi adoración? ¿Para qué? ¿O era para tú divertirte en tus cosas, tu deleite en tu mundo? Y cada quien reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero queremos llevar la marca de Cristo en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y que digamos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivimos en este cuerpo, mis hermanos, es temporal, mis hermanos. Pero lo que vivimos en el Espíritu sea eterno. Mi hermano y mi amigo, tomemos una decisión. Que estemos más cerca para agradar al Señor. Porque que ojalá no sea demasiado tarde, que Dios sea quien nos ponga el querer como el hacer, pero sobre todo la sabiduría y la prudencia de tomar decisiones, que Cristo lo dio todo por nosotros. Todo lo imposible Él lo hizo, lo dejó lo posible a nosotros. Espero que tomemos decisiones correctas para agradar al Señor y que aquel día estemos en su presencia, para que no seamos avergonzados, sino que el nombre del Señor sea glorificado por las decisiones. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.